por vuestra presencia en este Consejo Ciudadano. Bienvenida Noelia Bail, nueva secretaria de Podem Cataluña. Han pasado ya más de 100 días desde la moción de censura. Si en el anterior Consejo Ciudadano Estatal estábamos celebrando que por primera vez teníamos un Consejo Ciudadano sin el Partido Popular en el Gobierno del Estado, hoy nos toca hacer una valoración de los 100 primeros días de una nueva situación política tras la moción de censura. En el anterior Consejo Ciudadano celebrábamos que lo que siempre dijimos que era posible, sacar al PP del Gobierno, se había hecho realidad. Como consecuencia de ello, hoy nos toca asumir y hacernos responsables de nuestro peso político sin precedentes a nivel estatal. Nunca Podemos y el espacio confederal que formamos con las fuerzas políticas hermanas había tenido tanta influencia como ahora. Tenemos que prepararnos para seguir gobernando en los principales ayuntamientos de España, para gobernar en más comunidades autónomas y para gobernar también en España a partir de 2020. Es un hecho que hasta nuestros adversarios reconocen que nunca antes, por mucha capacidad que tuviéramos de marcar la agenda mediática o de impulsar grandes debates, habíamos tenido tanta capacidad como la que tenemos ahora para que nuestro trabajo tenga un impacto directo en la acción legislativa y en la acción de gobierno. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Muchos nos habrían querido como simple convidado de piedra que hubiera permitido un gobierno de Ciudadanos presidido por el PSOE, pero gracias a los inscritos nos mantuvimos firmes cuando fue necesario hacerlo y gracias a ello hoy tenemos influencia y aspiramos a gobernar en 2020. Pasados estos 100 días, se ha demostrado que, como decíamos, contra el criterio de muchos, no solo era posible hacer una moción de censura para echar al Gobierno del PP, sino que, atendiendo a los mismos números que hicieron posible la moción de censura, se podía también, con todas las dificultades del mundo, sumar mayorías alternativas para impulsar medidas de cambio que favorezcan a la gente trabajadora de nuestra patria. De momento podemos hablar de algunos acuerdos ya conseguidos. Recuperación de la sanidad universal, acuerdo para subir las pensiones al IPC, fin de los recortes en educación, garantizar que ningún niño o niña se quede sin sus libros de texto, el impulso al menos a la educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal, la supresión del voto rogado y trabajamos para que esto sea una realidad en las próximas elecciones autonómicas y municipales, la creación de un museo de la memoria estatal, la tramitación y futura aprobación de nuestra ley de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, la firma por parte de España del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que el Gobierno esté valorando seriamente el reconocimiento del Estado palestino, el impulso del concurso público en Radiotelevisión Española para poner fin al uso partidista de la radiotelevisión pública, o el compromiso del Gobierno para actuar en materia de vivienda y en lucha feminista, creando mesas específicas de negociación que hablan de traducirse en los próximos presupuestos generales. Todo esto son acuerdos a solo 4 meses de la moción de censura, ya establecidos a la espera de que algunos se terminen de concretar si hay un acuerdo para la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Creo que para 4 meses, incluidos los de verano, podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestro empuje. Hay un elemento más muy importante en el que quiero detenerme hoy. Hemos conocido una noticia infame y es que hace muy poco Billy el Niño ha estado tomando copas en un acto oficial de una comisaría de policía. Esto es una humillación a las víctimas de la dictadura, esto es una humillación a la democracia española y no se puede consentir. No solamente vamos a exigir que el acuerdo que pude llevar a cabo con Pedro Sánchez de retirarle la pensión se haga efectivo en los próximos días, sino que vamos a exigir al Ministerio del Interior el cese inmediato del comisario Mariscal de Gante por haber invitado a un torturador. Si el Gobierno depende de nosotros, en este país no va a haber comisarios que inviten a torturadores a tomar copas porque no vamos a consentir que se humille a las víctimas de la dictadura. No obstante, en estos 100 días no todo han sido acuerdos y buenas noticias. Hemos podido comprobar
que, como habíamos dicho en su momento, un gobierno sustentado solamente por 84 diputados iba a tener grandes dificultades para tener estabilidad. Las dimisiones de ministros, las campañas mediáticas con aroma a cloacas del Estado, las dificultades para revertir el ilegítimo derecho de veto del Partido Popular en el Senado al techo de gasto y a la senda de déficit que el Partido Popular se autootorgó mientras tenía mayoría absoluta, las advertencias, cuando no amenazas, de poderes económicos y mediáticos de la derecha y de la extrema derecha han sido el pan nuestro de cada día en los últimos 4 meses. Se habla mucho específicamente de campañas con estilo de cloaca. Y es cierto que existe una campaña desde la derecha política, mediática y económica. Pero hay una cosa que nosotros tenemos muy claro. No es una campaña que vaya dirigida al Gobierno como tal. Es una campaña que va dirigida a derrocar cuanto antes la posibilidad vigente de crear una mayoría alternativa de largo alcance frente al bloque reaccionario que representan el Partido Popular y Ciudadanos. Es una campaña para tratar de evitar que los números que hicieron posible la moción de censura se conviertan en una alternativa de gobierno para los próximos 10 años en España. Esta campaña nos hace recordar algo que dijo el actual presidente del Gobierno poco después de ser defenestrado por los dirigentes de su propio partido. Dijo en Salvados, con Jordi Évole, que personas con mucho poder le hicieron saber que si se aliaba con Podemos para gobernar, le harían la vida imposible. Aquello que dijeron estas personas al actual presidente del Gobierno parece que se cumple. Y los enemigos del cambio quieren cerrar las puertas a cualquier posibilidad de cambio real en este país de manera preventiva, acabando de la manera más rápida posible con cualquier posibilidad de que la suma de acuerdos que hizo posible la moción de censura se pueda convertir en una alternativa de gobierno duradera. Precisamente porque somos conscientes de esta campaña, vamos a ser coherentes con todo aquello que huela a cloacas, caiga quien caiga. Algunos de los que hoy padecen la acción de las cloacas miraron hacia otro lado cuando éramos nosotros y los independentistas los únicos atacados. Hoy Villarejo y los esbirros y sus esbirros mediáticos atacan al Gobierno, pero nosotros no olvidamos que fue el PSOE el que protegió a Villarejo uniendo sus votos al PP y a Ciudadanos cuando nosotros pedimos que compareciera en el Congreso para dar cuentas. Si algo se ha demostrado en estos meses es que en política la imagen, la comunicación y el marketing son activos y son importantes para la estabilidad de un gobierno, pero no bastan. La correlación de fuerzas parlamentarias y la capacidad para sumar los apoyos necesarios, tanto para la labor legislativa como para la defensa del gobierno ante cualquier ataque de las cloacas, son mucho más importantes que el marketing. Por eso, de la misma manera que en aquellas cosas que el gobierno hace bien, nuestro reconocimiento y nuestra disponibilidad para apoyar al Gobierno va a ser siempre una realidad, hemos demostrado también en estos meses que ni titubeamos ni miramos para otro lado cuando toca pedir responsabilidades al Gobierno, caiga quien caiga. España no puede tolerar que en su Gobierno haya personas que trataron de defraudar Hacienda, que se aprovecharan de su condición para recibir favores académicos o que puedan tener relaciones con las cloacas del Estado. Esa España ya forma parte de la historia. Soy optimista respecto a la posibilidad de que en los próximos días cerremos un acuerdo con el Gobierno para los próximos presupuestos generales del Estado. Y quiero felicitar al equipo que está trabajando en ello, especialmente a Pablo Echenique, a Ione Belarra, a Chema Guijarro, a Yolanda Díaz, a Enrique Santiago, a Lucía Martín y a todos los compañeros y compañeras que están encabezando las negociaciones con los ministros. Sin embargo, hoy quiero pedir al Gobierno un poco más de valentía en cuestiones fundamentales como la reforma laboral, la publicación de la lista de los amnistiados fiscales, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras de Ceuta y de Melilla, la derogación de la ley Mordaza, el impuesto a la banca, la relación con las eléctricas para poner freno de una vez a sus abusos, convertir de una vez el blindaje de la actualización de las pensiones al IPC en ley. Y, por último, quiero pedir al Gobierno su compromiso para dejar de encubrir la corrupción en torno a la monarquía. Frente a Italia, España debe ser un ejemplo en Europa de que es posible una política que defienda los derechos sociales, el estado del bienestar y la soberanía, respetando los derechos humanos.
Sacar al dictador del Valle no puede ser solo un gesto, debe ser la señal de que España está dispuesta a encarnar un espíritu antifascista en Europa. Y antifascismo significa justicia social, derechos humanos y, en España, un proyecto republicano de futuro. Más específicamente respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ahora es el momento de la verdad, más allá de anuncios o intenciones previas. El momento en el que toca transformar las esperanzas que hicieron posible la moción de censura en hechos concretos que sirvan para mejorar la vida de la gente. Es el momento de lograr un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado que de manera efectiva, con números, mejoren la vida de la gente. Para nosotros, lo hemos dicho siempre, los presupuestos son la acción política más importante. Los presupuestos traducen en números las decisiones políticas concretas. Sabemos bien que de nada sirve tener buenas intenciones o hacer anuncios importantes en materia de avances legislativos si a la hora de la verdad esas intenciones y esos avances no se plasman en sus correspondientes partidas presupuestarias. El ejemplo más sangrante y más reciente de ello es el Pacto de Estado contra la violencia machista. Muchos preguntaron por qué nos abstuvimos, porque un pacto sin la dotación presupuestaria adecuada es papel mojado. Esta urgencia España tiene que asumirla como una prioridad y, por lo tanto, esperamos que en los próximos presupuestos generales del Estado haya dotaciones presupuestarias específicas para proteger a las mujeres de nuestro país. Por eso, desde Podemos y desde Unidos Podemos y las confluencias, hemos fijado una serie de lo que llamamos líneas moradas que para nosotros son necesarias para que este país pueda tener unos presupuestos generales con la gente dentro y, por lo tanto, para que el Gobierno pueda contar con nuestro apoyo a la hora de su aprobación. La más importante de todas se dice con dos palabras: justicia fiscal. Acabar con los privilegios fiscales de las grandes fortunas de las corporaciones y de los especuladores financieros permitiría recaudar algo más de 10.000 millones de euros al año, tal y como figura perfectamente desglosado en la propuesta que hemos remitido al Gobierno y que al mismo tiempo hemos hecho pública. Con esos 10.000 millones de euros al año se podrían financiar servicios públicos y atender a las necesidades sociales más acuciantes para la gente de nuestro país. Y lo concreto. No renunciamos a convencer al Gobierno de que haya un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario. Hablamos de 1.000 millones de euros al año. Impuesto de transacciones financieras. Esto supondría 1.300 millones de euros al año. Reforma del impuesto de sociedades con un mínimo del 15% para las grandes empresas, terminando de una vez con los privilegios de las ICAPs y las OCIMIs y bajando el impuesto para las pymes del 25 al 23%. Cuando nosotros decimos que hay que subir los impuestos a las grandes empresas, decimos que al mismo tiempo hay que bajárselos a la pequeña y a la mediana empresa. Y con los números que hemos presentado al Gobierno estaríamos recaudando 4.000 millones más al año, bajando los impuestos a la pequeña y a la mediana empresa, a la gente trabajadora y ayudando a los autónomos y subiendo los impuestos a la minoría privilegiada. Reforma del IRPF para aquellos que obtienen rentas superiores a 120.000 euros al año, a quien gana por lo menos 10.000 euros al mes. Con eso se obtendrían 1.100 millones de euros al año. Tasa a las empresas digitales, que quedan ahora al margen de los sistemas tributarios nacionales. Eso implicaría una recaudación de 1.200 millones de euros al año. Acabar de una vez con los privilegios fiscales de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles. Esto implicaría nada más y nada menos que 500 millones de euros al año. Y un aviso: un gobierno democrático no puede consentir que ninguna institución religiosa convierta uno de sus templos en un centro de culto del fascismo. Y eso lo vamos a dejar muy claro. Tenemos claro, además, que eso no va en la línea de lo que está defendiendo en el mundo el Papa Francisco. Y dejamos muy claro que no se puede consentir que los restos de un dictador reposen en la Catedral de la Almudena. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas con un tipo del 1% sobre el patrimonio de aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros y estamos hablando de una recaudación de 1.500 millones de euros al año. Soy consciente de que no vamos a poder conseguir todo esto, pero estamos trabajando, nos estamos dejando la piel para lograr lo máximo posible. A su vez, debemos implementar medidas que sirvan para bajar los impuestos
y ayudar a quienes más lo necesitan y más han cargado durante todos estos años con el peso de la crisis. Hemos acordado ya bajar el IVA a los productos de primera necesidad, incluidos los productos de higiene femenina, y debemos ayudar a los autónomos más vulnerables bajando las cuotas mínimas y mediante la progresividad del resto de las cuotas. El resto de nuestras propuestas de negociación, la base sobre la que construiremos nuestros acuerdos con el Gobierno, se han hecho públicas en el documento que citaba anteriormente, presupuestos con la gente dentro, que hemos hecho llegar al Gobierno y que es público. El problema de la burbuja del alquiler, el precio de la luz, la lucha contra la precariedad laboral y los bajos salarios, el blindaje de las pensiones asegurando que se actualicen al IPC por ley, la lucha contra las violencias machistas, la protección de las familias son otros temas fundamentales que desde Unidos Podemos y el resto de confluencias consideramos prioritario para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Algunas de estas medidas que hemos propuesto y que resumo de manera sucinta son: poner tope a las subidas abusivas de los precios del alquiler, obligar a los grandes propietarios con más de 10 viviendas a poner sus pisos vacíos en el mercado de alquiler a un precio asequible, ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler, 5 años para particulares, 10 años para entidades jurídicas, ampliar el parque público de vivienda para alquiler social, eliminar de una vez el copago farmacéutico, garantizar que toda persona con una dependencia reconocida cobre la correspondiente prestación desde el mismo momento en que esa prestación le sea reconocida. Revalorizar las pensiones con el IPC en 2018 y 2019 y convertirlo en ley. Y al mismo tiempo derogar el mal llamado factor de sostenibilidad que muchos llaman factor de empobrecimiento. Financiar, como hemos dicho, de manera completa y efectiva el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, crear una tarifa de luz asequible para las primeras residencias, mejorar el bono social para los hogares más vulnerables, reducir los privilegios de las eléctricas y obligar a que contribuyan de manera más adecuada a garantizar unas tarifas de luz razonables y más cercanas a los que se paga en otros países de Europa. Subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019. Esto va a ser un elemento fundamental para nosotros en la negociación con el Gobierno. Atender a la lucha contra la precariedad, implementando medidas de protección de los derechos laborales en materias como la negociación colectiva, la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, la subcontratación o la lucha contra la brecha salarial de género. Si en estas materias no somos capaces de llegar a acuerdos satisfactorios, no habrá acuerdo de presupuestos. Un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado, sobre las bases que estoy señalando, a nuestro juicio sería de verdad convertir en hechos las esperanzas despertadas en la moción de censura con la salida del PP del Gobierno. Ese es el espíritu que empujó la moción y nosotros queremos ser la garantía de que el espíritu de la moción de censura se va a traducir en números con la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Quiero reflexionar también sobre la necesidad de frenar el proyecto reaccionario del Partido Popular, de Ciudadanos y de otras nuevas fuerzas políticas que se suman a este bloque reaccionario. Partido Popular y Ciudadanos están tratando sistemáticamente de ocultar mediática y políticamente los debates sobre la agenda social, echando permanentemente gasolina al fuego de Cataluña, azuzando el racismo y la xenofobia y uniendo fuerzas para ir de la mano en el bloqueo de cualquier intento de cambio en las políticas aplicadas por los anteriores gobiernos. Lo hacen por algo muy concreto, porque saben que están perdidos si en este país se debate de problemas sociales reales, si en este país se debate sobre el precio de la luz, sobre el alquiler, sobre la pobreza, sobre los servicios públicos, sobre la violencia machista, sobre los derechos laborales o sobre la precariedad. El PP y Ciudadanos no tienen nada que decir porque no tienen proyecto de país, solamente tienen proyecto de enfrentamiento y proyectos incendiarios. Si logramos hacer que la gente perciba que se aplican políticas concretas que ayudan a solucionar sus problemas y que garantizan su seguridad, y la seguridad son las pensiones, la ayuda a la dependencia, la estabilidad laboral, los salarios dignos, el acceso a la vivienda, la cobertura eficaz de los servicios públicos, precios razonables de los servicios domésticos fundamentales. El discurso de la extrema derecha no tiene ninguna posibilidad de imponer su agenda. El espíritu antifascista que tiene que informar las políticas que nosotros empujemos es la principal garantía de un proyecto de defensa del Estado social en España. Y esa es la mejor vacuna para que no ocurra en España lo que ha ocurrido en Italia. Defender la soberanía, los derechos sociales, el estado del bienestar y los derechos humanos tienen que ser los signos distintivos del proyecto de España frente a los modelos de la xenofobia como el italiano. Solo en el caso de que no seamos capaces de combatir en el terreno social
al Partido Popular y a Ciudadanos, acabando con las causas económicas que generan los problemas sociales y dando soluciones efectivas, solo en ese caso el discurso actual de Casado, Rivera y compañía tendrá alguna posibilidad de volver al Gobierno. Por eso están haciendo todo lo posible para que no se hable del debate de los presupuestos generales. Por eso es absolutamente crucial poner freno a los intentos de Casado y de Rivera de volver al Gobierno y poder seguir ahondando en las políticas de precariedad y de inseguridad que nuestro país ha vivido. Debemos mandar a la oposición por muchos lustros al bloque de extrema derecha del Partido Popular, de Ciudadanos y últimamente de Vox. Quiero hablar también de la situación en Cataluña. Al Gobierno quiero pedirle que siga en la senda del diálogo. El nuevo aznarismo que representan Ciudadanos y el PP, sin la más mínima responsabilidad de Estado, solo promete tensión y enfrentamiento para ocultar los problemas sociales. Pero la apuesta por el diálogo debe concretarse en una política de Estado que, a nuestro juicio, solamente puede ser informada desde un proyecto de país republicano y plurinacional, una España a la que la mayoría de Cataluña quiera contribuir. Va siendo hora, por cierto, señor Tezanos, de que el CIS pregunte si los españoles quieren o no monarquía en el siglo XXI. Puede que la monarquía sea el proyecto de Casado y de Rivera, pero ese no es un proyecto para España. Al Govern de la Generalitat, como fuerza política que no ha dejado de defender en todo el Estado un referéndum para Cataluña, que ha pedido siempre la libertad de los presos políticos en toda España, con lo que eso implica, queremos pedirles mesura y responsabilidad. Juntos sacamos al PP del Gobierno y juntos debemos trabajar desde las correlaciones de fuerzas existentes para avanzar por el camino del diálogo y de la democracia. No queremos que Cataluña se vaya de España, pero respetamos al que piensa distinto. Evitemos que ninguna pelea entre demócratas devuelva a los reaccionarios al Gobierno. Por nuestra parte, tenemos claro que nuestro compromiso histórico está en la lucha contra el neoliberalismo y sus consecuencias socioeconómicas: precariedad, incertidumbre, pobreza, bajos salarios, pérdida de derechos sociales y laborales y sus consecuencias políticas, el auge de la extrema derecha en Europa. Nuestra responsabilidad es tratar de cogobernar desde el Parlamento para que la gente pueda verse beneficiada de nuestras negociaciones, de nuestras propuestas legislativas y de nuestros acuerdos. Sabemos que el tiempo de los gobiernos en solitario se acabó en España y que ha llegado el momento de abrir paso a los gobiernos de coalición que respeten la pluralidad y el multipartidismo actualmente existente en nuestro país. Nuestro compromiso con el cambio tiene más fuerza que nunca y lo estamos demostrando día a día, con responsabilidad, pero sin renunciar a nada de lo que creemos necesario. Ahora nos toca acabar de negociar los presupuestos generales del Estado y sacarle el máximo rédito posible a favor de la gente en esa negociación. Pero no vamos a dejar de trabajar por acabar con muchas otras rémoras que el Gobierno anterior nos ha dejado. Apostamos por la derogación de las leyes Mordaza y las reformas laborales que han precarizado nuestra existencia, por la recuperación del dinero público aportado para el rescate bancario, por la publicación de la lista de amnistiados fiscales de Montoro, por las soluciones democráticas al problema territorial, por el fin del oligopolio eléctrico y de la burbuja del alquiler, por el blindaje constitucional de los derechos sociales y la derogación del artículo 135. Apostamos por la limpieza y la transparencia en las instituciones, empezando por la Jefatura del Estado y por el conjunto de la Casa Real. No renunciamos a nada de ello. No renunciamos a cambiar este país para ponerlo al servicio de su gente. Quiero terminar saludando la movilización convocada para el 24 y el 27 de octubre. Si nos movemos, lo cambiamos todo: redistribuir la riqueza, conquistar derechos, vida digna. Solo podremos gobernar si los movimientos sociales nos empujan y nos sostienen. Muchas gracias.